del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, con la liturgia de este domingo celebramos este tríptico de la esperanza cristiana que se ha ido desplegando en los domingos anteriores. Como vengo diciendo, los novísimos, las realidades últimas de la existencia humana, lo que en definitiva todos hemos de aguardar, hemos de esperar a la culminación de nuestra andadura terrena. Y hoy nuevamente aparece ante nosotros la imagen del juez justo, que es nuestro Señor. Siempre evocamos en la memoria, en la imaginación, esas antiguas iglesias basílicas romanas que al fondo de la nave tienen un gran ábside con el Pantocrátor, esa imagen solemne, hierática de nuestro Señor que se nos presenta con los evangelios y también bendiciendo, pero también como juez de vivos y muertos. Algo que estaba muy presente en la iglesia antigua, porque todos estaban como anhelantes del retorno del Señor, de la parusía, de su segunda venida. Todavía con más ardor en los tiempos del apóstol San Pablo. El mismo apóstol pensaba que él en vida estaría contemplando ese advenimiento del Señor. Después, él mismo es consciente de que esa segunda venida se puede retrasar, pero que hay que estar siempre, como dice Jesús tantas veces en el Evangelio, en guardia, en vela, porque no sabemos ni el día ni la hora. Hoy nos introduce en este sentido del acatamiento divino el introito de la misa, y al mismo tiempo es sosiego para aquel que camina según la ley del Señor. Dichoso, bienaventurado, el que tiene una vida sin tacha, el que camina en la ley del Señor, nos dice el Salmo 118. Pero el mismo apóstol hará hincapié en la necesidad que tenemos de esforzarnos en nuestra vida terrenal. Y en referencia a aquellos que también tenían esa idea de la parusía inminente, de ese retorno del Señor, y estaban, como quien dice, de brazos cruzados sin hacer nada, y Él les va a amonestar que tienen que trabajar, porque si no se trabaja no se puede comer, y por tanto hay que rendir, hay que esforzarse. Pues hoy el apóstol nos dice que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar como militantes, como guerreros, revestidos de las armas de Dios, y nos va describiendo cada uno de los elementos que cubren al soldado, que cubren al guerrero, para poder defenderse en esa batalla que, como dice San Pablo, no es de hombres de este mundo, sino de esos espíritus infernales que nos hacen la guerra, que hacen la guerra al hombre desde el comienzo, desde la creación. Y de esto es figura el santo Job, que hoy aparece de relieve en la antífona del ofertorio. Satán fue a tentarle, Dios lo permitió. Le tentó en todos sus bienes, incluso en su propia carne cubierta de llagas. Y la respuesta del santo Job fue una respuesta de paciencia, de acatamiento, de saber acoger los bienes, pero también los males, no de rebelarse contra aquello que le sobrevenía. Por eso nosotros hemos de vivir este acatamiento de la realidad en la que estamos inmersos, precisamente
preparándonos con esas armas que nos refuerzan contra esa lucha cósmica y espiritual de los enemigos del alma, que nos hacen frecuentemente la guerra para hacernos subsistir, para hacernos perecer en el camino de la fe, en la unión con Dios. En la medida que estamos reforzados con el escudo de la fe, sabremos ampararnos de los diabólicos incursos. El que vive abandonado a las concupiscencias, a las pasiones, o una vida totalmente desordenada y al margen de la ley de Dios, ya no teme el acecho de Satanás, porque ya no es su enemigo, sino que está a su servicio. Pero fijémonos especialmente en este Evangelio, que es una muestra más de la gran perdonanza que Dios ha ido realizando a lo largo de la historia de la humanidad, pero que ha realizado de una forma definitiva con este sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo nuestro Señor. En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote el día de Yom Kippur, cuando se adentraba en el santuario una vez sola en el año y ofrecía aquella oblación para la remisión de los pecados, y se mandaba aquel carnero maldito al desierto, cargando con las culpas del pueblo. Pero tenemos un sumo sacerdote de los bienes definitivos, nos dirá el apóstol San Pablo en la epístola a los Hebreos, que ha entrado de una vez para siempre en el santuario de Dios. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento están abolidos. Es el único y definitivo sacrificio para la remisión de los pecados, que se renueva incuentamente sobre los altares de nuestras iglesias y templos católicos, el que nos da esa remisión que Dios nuestro Señor ha querido realizar, reconciliando a los hombres con Dios por la entrega amorosa de su Hijo en la cruz. El Evangelio de hoy, con esta parábola de los dos deudores, o mejor dicho, del deudor injusto, es una respuesta que nuestro Señor Jesucristo da al apóstol San Pedro cuando éste le pregunta: Maestro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Sabemos que el número 7 era un número simbólico de toda esta simbología de los números semitas, que representa la plenitud. La respuesta de Jesús es no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Porque Dios nos perdona siempre, porque el perdón cristiano es un perdón ilimitado. Tenemos que perdonar siempre. Y Jesús nos dice que tenemos que perdonar de corazón. No cansarnos nunca de perdonar, porque Dios tampoco se cansa de perdonarnos a nosotros. Y así, este mandato del Señor, Él mismo nos lo ha enseñado a hacer oración. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Evidentemente, cuando uno está dolido, cuando le han hecho daño, se puede perdonar de corazón, pero ya no quedan a veces mejillas para poner, y por tanto es a veces conveniente retirarse, perdonar, pero ya no quedar en algo que podría ser masoquismo, de que a uno le dan por todos lados y hasta parece que le gusta, sino que el perdón también tiene ese lugar en el cual uno puede sentirse herido profundamente por la afrenta, pero no cansarse nunca de perdonar.
Y hoy nos presenta verdaderamente una parábola que tiene unos ejemplos totalmente opuestos de la magnanimidad con la que ese señor se compadece de ese siervo que le debe una fortuna, 10.000 talentos, que si se midiera en plata, como lo medían los romanos, era un tráiler de plata. Y por el contrario, ese hombre, que era su consiervo, que le debía 100 denarios. Pues para hacernos una idea, un talento eran 1.000 denarios. Y un denario era el sueldo de una persona durante un día, un jornal. Por tanto, 6.000 o 10.000 talentos, ¿cuántos denarios eran? Y en esa contraposición quiere poner de manifiesto el Señor cómo Dios nuestro Señor siempre es benigno, clemente, misericordioso, indulgente con nosotros cuando nos arrepentimos y le imploramos de corazón el perdón. Y cómo a nosotros nos cuesta tantas veces perdonar a nuestros semejantes. La historia de la salvación está repleta de ejemplos de perdón de Dios para con el pueblo de Israel, con el pueblo de elección. Y también especialmente el Santo Evangelio. Nuestro Señor nos habla continuamente del perdón, porque Él es el gran perdonador. Y así Él nos dice que al acercarnos a ofrecer el sacrificio, hemos de reconciliarnos con nuestros semejantes, para que nuestra ofrenda sea grata a Dios. Y por eso la Santa Misa comienza como un acto de perdón, de acatar y implorar la misericordia divina, el perdón de nuestros pecados. Incluso, una vez más, antes de recibir al Señor en la Sagrada Comunión, volvemos nuevamente a implorar el perdón y la purificación de nuestros pecados. Pero esta misericordia de Dios tiene que ser contagiosa para nosotros, que también nosotros sepamos ser misericordiosos, sepamos perdonar, porque si no lo somos, recibiremos un gran castigo. Y así hoy aparece nuevamente en el Evangelio el infierno, la condenación eterna, las tinieblas, el lugar del llanto y el rechinar de dientes, la perdición. El cristiano busca librarse de esa perdición eterna y se ha de esforzar por no correr ese peligro de condenarse para siempre. Y sin embargo, la salvación es puro don, pura gracia de Dios. Nosotros tenemos que corresponder a lo que el Señor ha hecho por nosotros, para que no caiga en saco roto, para no perderlo de balde. Pues que perdonemos siempre y de corazón a quien nos hace daño, a quien nos ofende, a quien nos hiere, para que, obteniendo el perdón de Dios, alcancemos un día la remisión total de nuestros pecados y la salvación eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.